Después de regresar a casa, asistí a una reunión de excompañeros. Pero, sorprendentemente, me encontré con mi antiguo rival trabajando como camarero en un bar. Como se negó a brindar servicios especiales a un cliente, le arrojaron una botella de alcohol a la cara. Yo lo agarré de golpe, mojado por completo, y le lancé una toalla. ¿Cuánto cobras por una noche? 1. Tan pronto como el avión aterrizó, me llevaron al bar. Mis viejos amigos me abrazaron y dijeron, «Señor Luis, es tan difícil que vuelvas. Esta noche, tenemos que darte muchos tragos». No pude resistir su invitación, así que fui a beber con ellos de mala gana. Después de tomar muchos tragos, la luz de los faroles y el baile me hicieron sentir mareado. Justo cuando estaba a punto de dormirse, un gran ruido me despertó. Miré en la dirección del sonido y vi que alguien había tirado un vaso al suelo. Un cliente gordo y con barrigón estaba gritando a un empleado vestido de uniforme. «Es tu suerte que yo te haya elegido. No seas un ingrato». «¿No quieres dinero?» «Yo tengo mucho», dijo mientras intentaba agarrar al empleado. El empleado se esquivó y apretó los puños. Era evidente que quería pegarle, pero temía la influencia del cliente. Yo fruncí el ceño. Era un típico caso de abusar de alguien. Ya había visto este tipo de escenas aburridas muchas veces. La acción del empleado enfureció al cliente, que le dio un portazo en la cara. El sonido era tan fuerte que incluso yo sentí dolor. Luego, abrió una botella de alcohol y le arrojó todo el contenido. El empleado recibió la bofetada sin decir nada y se inclinó ligeramente la cabeza, mostrando media cara. Tenía rasgos finos y era bastante atractivo. Yo me ceñí los ojos. Parecía familiar. Ah. Era Javier. ¿Es Javier? De repente, me di cuenta. Un amigo notó mi mirada y me susurró al oído, «Ese es nuestro excompañero». «Señor Luis, ¿recuerdas? Era el mejor estudiante. Dicen que fue expulsado de la universidad por falta académica». ¿Para qué sirve haber entrado en el posgrado? Ahora está aquí siendo humillado. No escuché el resto de las palabras. Todo lo que veía era a Javier siendo maltratado. El alcohol me había embotado los sentidos y no podía pensar con claridad. Lo único que sabía era que no podía dejar que lo siguieran maltratando. Me acerqué rápidamente y lo puse detrás de mí. Luego, le di un puntapié al cliente. El cliente no se esperaba ese golpe y se enfadó, pero cuando se dio cuenta de que era yo, rápidamente cambió de expresión y sonrió con servilismo. «Señor Luis, no supe reconocer a un gran señor como usted. No sabía que este joven era su persona. Por favor, tenga piedad de mí». No quería perder el tiempo con él. Volví a mirar a Javier. Tenía la cabeza baja y las mechones de cabello todavía goteaban alcohol. Yo tomé una nueva botella de alcohol y se la di a Javier. «Arroja el alcohol de vuelta». La sonrisa falsa del cliente se congeló en su rostro. Javier dijo con voz temblorosa, «No, no es necesario». Yo le dije con sarcasmo, «Antes eras tan vengativo». ¿Por qué ahora te has vuelto tan cobarde? 2. Javier y yo éramos compañeros de universidad. Entrar a la universidad ya había consumido toda mi pasión por el estudio. Después de entrar en la universidad, ni siquiera quería tocar un libro. Me gustaba hacer todo menos estudiar. Una vez, me falté a clase y fui a un cibercafé. Pero fui atrapado por Javier, el presidente del consejo estudiantil. Él se empeñó en contarle al director. Si el director se enteraba, mi padre también se enteraría y me golpearía. Para evitar ese doloroso final, hice todo lo posible para complacer a Javier. Él no se dio por vencido y me ordenó hacer todo tipo de cosas, como traerle agua y desayuno después de clase. De hecho, me obligó a levantarme temprano todos los días, incluso a asistir a los estudios matutinos. Estaba enojado, así que le quité la silla de su bicicleta a escondidas. Pero fue atrapado en el acto. En el momento en que nos miramos a los ojos, sentí que mi cerebro se había congelado. Le di una sonrisa cortés y estaba a punto de decir algo para aliviar la tensión, pero él me tiró un montón de ejercicios. Parecía más grueso que un ladrillo. Yo dudé que quería golpearme con ese montón de ejercicios. En ese momento, incluso pensé en dónde correr. Con una expresión seria, me dijo, «Haz estos ejercicios. De lo contrario, le diré a tu padre». ¿Qué? Hacer ejercicios. Sería mejor que me golpeara con eso. Tengo que gritar entre dientes y llamarlo de mala gana, pero no me atreví a ofenderlo. Lo haré, lo haré. Desde entonces, me obligó a hacer ejercicios todos los días. Además, se sentó junto a mí en clase y me llevaba a la primera fila todos los días.
Si me distraía en clase, me golpeaba con el bolígrafo. Dolía mucho. Finalmente, me convirtió en un genio académico. Lo odiaba de verdad. Pensé en vengarme de él en algún momento. Más tarde, solicité estudiar en una universidad extranjera. Fue entonces cuando supe que Javier había recibido dinero de mi padre para vigilarme y asegurarse de que estudiara. Pero ahora, creo que debo agradecerle. De lo contrario, no habría podido entrar en la universidad extranjera. 3. Estábamos en un impasse. Finalmente, el cliente no pudo soportarlo más. Se arrojó una botella de alcohol sobre sí mismo, se dio unas cuantas bofetadas y dijo, lo siento. Luego, se fue. Solo quedamos Javier y yo. Javier me tiró suavemente del brazo y dijo en un susurro, gracias. Oh. Incluso me agradeció. Esto es interesante. Lo miré con interés. Tenía una mancha roja en la cara y su ropa estaba empapada. Al mirarlo de cerca, noté que estaba temblando. Era muy triste. Un bello joven mojado era muy tentador. Si seguía así, se resfriaría. Yo me quité el abrigo y se lo puse a él. Luego, lo llevé de la mano y me fui a casa. Cuando llegamos a casa, le lancé una toalla y le dije con sarcasmo, me da náuseas el olor del alcohol en tu cuerpo. Límpiate rápidamente. Javier tomó la toalla y no dijo nada. Era un poco aburrido. Quería divertirme con él y humillarlo para vengarme de los años pasados. Así que me acosté en la cama y le dije, acompáñame ahora. Javier se detuvo. Ah. Reaccionó. Yo seguí adelante. ¿Cómo? Puedes acostarte con otros, pero no conmigo. Por nuestro antiguo vínculo, si me satisfaces, te daré más dinero esta noche. ¿Cuánto cobras por una noche? ¿Qué diferencia hace con quién te acuestas? ¿Usted? Yo abrí los ojos de par en par. En mi mirada de asombro, Javier se desnudó por completo y se metió debajo de la manta. No pude decir una palabra. A través de una fina capa de tela, podía sentir claramente el calor de su cuerpo. Mi mente estaba en blanco. No, no. Solo era una broma. ¿Por qué se lo tomó en serio? Javier cerró los ojos y apretó los dientes. Parecía dispuesto a morir conmigo. Yo lo empujé y le dije, ve a tomar un baño primero. Hueles a alcohol. Me da asco. Esta frase pareció tocar un nervio en Javier. La poca coloración de su rostro desapareció por completo. ¿Qué pasa? Javier rápidamente se disimuló y asintió con la cabeza. Se levantó de la cama y se fue al baño con la toalla en la mano. Yo todavía estaba con los ojos abiertos. Podría haber puesto la ropa antes de irse. Me quedé solo sentado en la cama, escuchando el sonido suave del agua en el baño. La imagen del cuerpo de Javier no salía de mi cabeza y me estaba secando la garganta. No me atreví a mirarlo detenidamente antes, pero ahora recordaba que tenía un buen cuerpo. Sacudí con fuerza la cabeza y respiré hondo. Luego, abrí la aplicación móvil y pedí un pedido a domicilio. Me di cuenta de que había dicho algo incorrecto antes y sentí remordimientos. Pero luego recordé aquel montón de ejercicios que me había hecho hacer, más alto que yo, y los remordimientos se disiparon. Esto era lo que Javier merecía. Y pensando en lo que haría ahora, me sentía emocionado. Javier salió rápidamente del baño. Olía a naranja, el aroma de mi gel de ducha habitual. ¡Qué atrevido! Javier solo llevaba una toalla, y las gotas de agua se deslizaban desde su clavícula hacia dentro de la toalla, elevando silenciosamente la temperatura de la habitación. No sé si era debido a que la temperatura estaba demasiado alta, pero me sentía sofocado. Abrí algunos botones de mi chaqueta. Javier se acercó rápidamente, con una expresión sumisa. Señor Luis, ¿empezamos? Asentí con fuerza. Sí, empieza ahora. Hazlo con todas tus fuerzas. Hazlo hasta que no puedas más. Javier se estremeció y forzó una sonrisa. Muy bien, señor Luis. Me alegré de que Javier se diese cuenta de que debía tener miedo. Pero no lo iba a dejar tan fácilmente. Tomé el paquete que el repartidor había traído y le dije a Javier con una sonrisa siniestra, mientras estabas en el baño, pedí algunas cosas buenas. Prueba cada una de ellas esta noche. El rostro de Javier se puso completamente blanco. Se acercó despacio y me besó suavemente en la comisura de los labios. Señor Luis, soy muy obediente. ¿Podemos no usar esas cosas? Lamé el lugar donde me había besado, perplejo. ¿Me estaba aprovechando él? Bueno, no importaba. Aunque la expresión de Javier me conmovía un poco,
Negué con firmeza y luego saqué con entusiasmo de la bolsa del pedido la última colección de ejercicios para él. Examen de posgrado, incluyendo política, inglés y materias profesionales. Había tantos que ni podía contarlos. Los arrojé sobre la cama y le dije a Javier, señalándolos, tú, ve a la cama y hazlos. Javier se quedó allí, perplejo. ¿Hacer? ¿Hacer qué? Respondí con decisión, hacer ejercicios. Javier, incrédulo, elevó el tono de voz. ¿Hacer ejercicios? Asentí con fuerza. Sí. Me sentía satisfecho. Mira, tiene miedo. Te enseñaré. ¿Quién te atrevió a hacerme hacer ejercicios antes? Ahora es mi turno de ordenarte. Le di un bolígrafo a Javier. Él hizo los ejercicios y yo comprobaba las respuestas. Uno tras otro, no cometió ningún error. ¿Cómo seguía siendo tan brillante? Me enfureció y sentí una gran frustración. Así que, con intención de molestar, le pellizqué la mejilla. Era suave y tenía una buena textura. Quería pellizcarla de nuevo. En la mejilla blanca de Javier apareció una marca roja. Me sentí un poco culpable y retiré la mano. Cuacu. Aunque esta acción era un poco mezquina, tuvo un efecto evidente. Javier se le tembló la mano y calculó incorrectamente el resultado de un +1,3. Me alegré mucho y apunté rápidamente su error. Comencé a decir con sarcasmo, el gran genio académico también puede equivocarse. Déjame ver dónde se equivocó. Dios mío, incluso un niño en preescolar sabe que 1 + 1 es 2. Javier tardó un rato en decir algo y finalmente logró decir, señor Luis, usted es realmente genial. Para ser honesto, sentía que me estaba insultando. Arrugué los ejercicios y los tiré a un lado. Luego, saqué la manta y la cubrí sobre Javier. No es temprano. Ve a dormir. No soy un tirano. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, no podía hacerle trabajar todo el noche. Debería hablar con él y recordar viejos tiempos, pero era ya tarde y los genios académicos suelen tener un horario regular. Supuse que Javier también estaba cansado. Hay ropa mía en el armario, incluyendo algunos pijamas. Escoge lo que quieras. Después de decir esto, me fui, y con consideración, apagué la luz. Después de tanta agitación, también yo estaba cansado. A la mañana siguiente, me desperté con un ruido de clac-clac. ¿Qué? ¿Había un ladrón en casa? Me puse en guardia y me acerqué sigilosamente hacia la dirección del sonido. Descubrí que Javier estaba cocinando en la cocina. Estaba realmente usando mi pijama. Era delgado y el pijama no le quedaba bien. ¡Qué triste! Debía alimentarlo bien y darle algo bueno para que se recuperara. Javier apagó el fuego y salió con un plato. Señor Luis, gracias por tu ayuda anoche. Esta mañana, he preparado el desayuno para ti. Entonces me di cuenta de que Javier se refería a cómo había defendido a él del cliente que lo había molestado. El bar era un lugar lleno de gente de dudosa reputación. Javier era un estudioso que solo pensaba en estudiar. Era inevitable que alguien lo aprovechara. Le dije, no vayas más al bar. Javier no respondió y apretó los labios. Tuve una sospecha audaz y le pregunté, ¿necesitas dinero? Sí. Bueno, si necesitaba dinero, yo tenía bastante. Entonces, sé mi asistente y te daré un buen salario. Así también podía tenerlo cerca y vengarme de él en cualquier momento. En los ojos de Javier se vio una lucha interna, pero finalmente asintió. Gracias. No sabía por qué, pero no quería escuchar que Javier me diese las gracias. Él debería ser brillante y radiante, no tan cauteloso. Tomé el jamón que Javier había preparado en el plato y se lo puse en la boca. Come. Quiero que coma más. No quiero que alguien diga que maltrato a mi asistente. Mordí el huevo frito y estaba delicioso. Quizás hubiera encontrado un tesoro. Definitivamente. Después de comer el desayuno, Javier se fue a lavar los platos de manera espontánea. Luego, se sentó en el sofá, con las manos moviéndose nerviosamente. Sabía que quería decir algo, así que lo miré en silencio. Javier cerró los ojos. Señor Luis, por nuestro vínculo de excompañeros, te pido un favor. Fui expulsado y no puedo encontrar trabajo, pero tienes razón, necesito mucho dinero. Ah, quería pedir dinero prestado. Eso era fácil de resolver. Quería preguntarle cuánto necesitaba y estaba calculando si debía vender algunas propiedades. Necesito 3 millones de euros. Si me das el dinero, soy tuyo. Sé que quizás me consideres impuro,
pero aunque he trabajado en el bar, no he sido tocado por nadie. Ayer fue un accidente. En un momento no comprendí bien y le respondí, ¿no te he dicho que seas mi asistente? Este trabajo es muy fácil. Puedes pedir cualquier salario que quieras. Javier negó con la cabeza. Necesito este dinero en un corto plazo. Si me das el dinero, puedes hacer conmigo lo que quieras. ¿Qué? Entonces recuperé el pensamiento. En el tiempo que estaba pensando en vender una propiedad, ¿qué estaba pasando aquí? Rápidamente le cubrí la boca. Si seguía hablando así, en pocos minutos me metería en problemas legales. No quería ir a la cárcel a mi edad. Sentí una sensación cálida en la palma de la mano. Parecía que Javier me hubiera lamiendo suavemente con la lengua, tímido y fugaz. Me levantaron los pelos de la piel. ¡Dios mío! Retiré rápidamente la mano. El rostro de Javier se puso completamente rojo. Era evidente que era tímido y esa era la acción más atrevida que había hecho para ofrecerse a mí. Si lo rechazaba, estaría muy triste. Eso no era bueno. Así que asentí. Muy bien, 3 millones de euros. Dame tu cuenta bancaria. La sensación en la palma de la mano todavía estaba allí. Con sigilo, cerré la mano en un puño. ¿Podía hacerlo de nuevo? ¿Podría sentir esa sensación de nuevo? Anoche me había ido temprano y mis amigos estaban enojados. Insistían en reunirnos esta noche. Llamé a Javier para que me acompañara. De esta manera, él podía conducir y yo ahorraba el dinero del chofer. En estos tiempos, no hay muchos presidentes tan económicos como yo. Cuidar a Javier iba a costar mucho dinero. Cuando llegué, todos estaban ya allí. Al ver a Javier venir conmigo, algunos se miraron entre sí. Con una intención desagradable, alguien dijo, uy, el gran genio académico también ha sido adoptado. Señor Luis, cuando hayas terminado de jugar con él, déjame probarlo. Nunca he probado a un genio académico. Sí. No seas tan egoísta, señor Luis. Compártelo con tus amigos. Me entró una rabia. Me di cuenta de que era malo y, sin pensarlo, miré hacia atrás a Javier. Como yo esperaba, estaba frotando las puntas de su ropa, como si estuviera luchando por contener algo. Era triste. Seguro que estaba pensando demasiado. Al notar que lo estaba mirando, Javier se acercó y se frotó contra mi brazo. Por favor, no me dejes con otros. No me des a nadie. Puedes hacer conmigo lo que quieras, solo. Javier estaba lloroso. Había perdido el hilo de lo que decía, estaba evidentemente desesperado. Aunque me gustaba bromear con Javier, sabía que cosas no se podían usar para bromas. Rápidamente lo abracé y le dije, no les hagas caso. No escuches esas tonterías. Lo cubrí completamente para que nadie viera su aspecto desgarrado. Javier se abrazó a mi cintura y apoyó la cabeza en mi hombro. Le acaricié suavemente la espalda. Luego, volví a mirar y tiré el vaso más cercano al suelo. El sonido claro asustó a todos. Alguien se atrevió a decir, señor Luis, ¿por qué lo tratas tan bien? Es solo alguien expulsado de la universidad por falta académica. Nadie lo respetará. Llamarlo genio académico es darle demasiada importancia. ¿Quién sabe si sus buenos resultados antiguos no fueron fruto del fraude? Javier se escondía detrás de mí y su respiración se hizo más acelerada. Volví a mirarlo y vio que se estaba mordiendo los labios hasta que sangraba. No podía dejar que siguiera así. Acaricié su labio para que dejara de morderlo. Javier, temiendo herirme, soltó los dientes. Como era de esperar, había una marca evidente de los dientes en sus labios. Les advertí, escuchen bien. Javier es mío. Nadie se atreva a tocarlo y no quiero escuchar nada que no deba. Era un poco ridículo, pero muy efectivo. Al escuchar mi grito, supieron que estaba realmente enojado y no se atrevieron a decir más. Estos amigos eran aquellos con los que me había conocido en la universidad. Ellos querían mi dinero y yo quería que me llevaran a divertirme. Yo había heredado el negocio familiar desde hace mucho y tenía mi propio negocio. Por supuesto, no se atrevían a ofenderme. Decidí en secreto que en el futuro debía alejarme de ellos. Si hacían enfadar a Javier, yo no quería tener nada que ver con ellos. También no tenía ganas de comer con estos hijos de ricos. Agarré la mano de Javier y nos fuimos. Lo llevé en coche a una tienda de té con leche. Sentía que Javier había sufrido mucho en estos últimos años y necesitaba algo dulce para aliviarlo. Me incliné hacia él y le pregunté, ¿qué quieres beber?
Como esperaba, Javier negó con la mano y dijo apresuradamente, no necesitas gastar dinero en mí. Sonreí y le dije, ¿no querías que te adoptara? Javier negó con la cabeza. Ya me has pagado la retribución. Se refería a los 3 millones de euros que le había dado. Qué fácil de complacer. Se vendió por 3 millones de euros. No seas tan formal. Le di la lista de té con leche llena de colores a Javier. No soy tan pobre que no pueda pagar esto. Javier no pudo resistirme y dijo, moviendo los labios, lo que sea. Qué fácil de mantener. Elegí 2 tés con leche especiales de la tienda y le di uno a Javier. En su rostro se dibujó una gran sonrisa. Está delicioso. Nunca había visto a Javier sonreír. Solía decirme con severidad que estudiara. Me pregunté si el té con leche era realmente tan delicioso. Tomé el té de la mano de Javier y probé un sorbo. Era un té con leche muy dulce, igual que cualquier otro. Probé 2 sorbos más, incrédulo. Era solo un té con leche normal. Resultaba que era tan fácil complacerlo. Me invadió una sensación amarga. Solo las personas que han sufrido muchas penas suelen apreciar cada pequeño goce en la vida. Después de imaginar la triste vida de Javier, levanté la cabeza y vi que Javier estaba mirándome fijamente. En realidad, estaba mirando el té con leche en mi mano. El té con leche que ambos habíamos probado. Me sentí extrañamente incómodo y dije, somos hombres. No seas tan delicado, para ocultar mi vergüenza. Javier también miró hacia otro lado, incómodo. Todavía estaba recordando su sonrisa. Javier sonreía muy bonito. En el futuro, debía hacer que sonriera más. Siempre estaba pensando en lo que había escuchado sobre la falta académica de Javier. Javier era más terco que nadie, especialmente cuando se trataba de asuntos relacionados con el estudio. Era más fácil creer que un cerdo podía subir a un árbol que creer que Javier cometiera falta académica. Tenía ganas de preguntarle, pero temía reabrir su herida. No hay nada que no puedas preguntar. Me acusaron de plagiar un artículo de tesis y la universidad hizo una investigación. Al final, se comprobó que sí había plagio. Javier lo dijo con calma, pero podía sentir la forzosa en su voz. Acusado, comprobado. Pero no mencionó nada sobre admitirlo. Hablar la verdad después de beber, ¿que podía servir un té con leche? Javier trabajaba en un bar. Era obvio que el bar no le había dado buenos recuerdos. Lo llevé de nuevo a casa. Con confianza, lo llevé porque, después de todo, él me había dado permiso para adoptarlo. Era normal llevarlo a casa. Abrió varias botellas de vino y le persuadí a Javier a beber una copa tras otra. Javier era obediente y bebía sin rechazar. Así que fue muy fácil emborracharlo. Me equivoqué. No imaginé que Javier, cuando estaba borracho, no diría la verdad, sino que diría cualquier cosa. Al principio, parecía normal. Estaba sentado recto y tenía una mirada clara. Incluso me sorprendió lo bien que toleraba el alcohol. Hasta que me preguntó, señor Luis, ¿puedes regarme un poco de agua? ¿No me parezco a un champiñón? Los champiñones no crecen bien si no se les riega. Luego, su voz se quebró en sollozos. Se acurrucó en un rincón y me costó no reírme. Realmente se parecía a un champiñón. Lo saqué del rincón y lo senté en el sofá, y lo persuadí suavemente. Javier, borracho, era sorprendentemente complaciente. Sin usar muchos trucos, supe lo que había pasado. Javier se había postulado con excelentes resultados para el posgrado en una universidad de primer nivel. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que su director de tesis lo estaba abusando psicológicamente todos los días. Pidiendo sobornos de manera sutil e evidente, daba recursos a los estudiantes que le daban dinero, e ignoraba e insultaba a los que no. Javier era pobre y solo se preocupaba por estudiar. No entendía los aspectos sociales. Naturalmente, se había enfadado con el director y éste lo había marginado, sin darle recursos. Esto, por sí solo, no era tan grave. Después de todo, Javier era capaz y podía obtener resultados científicos por sí mismo. Pero su director, aprovechando que Javier no sabía nada, vendió los resultados de los experimentos de Javier a otros. Y fingiendo ser amable, dijo que le daría un artículo como compensación y le pondría el nombre de Javier. Javier no estuvo de acuerdo, pero el director dijo que el artículo se había hecho con sus datos y que debía poner su nombre. Además, si no publicaba el artículo, le retrasaría la graduación. Javier tuvo que aceptar. Pero ese artículo tenía problemas. Fue descubierto que había plagio y falsificación de datos. En realidad, se habían usado los resultados de los experimentos de Javier, pero los datos fallidos.
El director lo acusó a Javier de plagiar a otros, echando la culpa ajeno sobre él. El nombre de Javier estaba claramente en el artículo, y la falta académica estaba demostrada. Finalmente, fue expulsado de la universidad. Su padre era un alcohólico y un jugador compulsivo. Dejó una deuda de 3 millones de euros por juego y se escapó. Los cobradores de deudas lo buscaban constantemente. Javier necesitaba dinero urgentemente. El bar pagaba bien, así que empezó a trabajar allí. No pasó mucho tiempo antes de que un cliente lo molestara y luego me encontré con él. ¡Qué tonto! No es de extrañar que lo maltrataran. Javier se agarraba a mi brazo y se metía en mi abrazo. Luis, eres un buen hombre. Me dio ganas de reír. Me había dado una tarjeta de buen hombre. Incluso dejó de llamarme señor Luis. Subestimé la fuerza de un borracho. Javier empezó a desabrocharme la ropa. Me has dado 3 millones de euros. Ahora, mi madre se salvará. He cumplido mi palabra. Soy tuyo. ¿Por qué no te acuestas conmigo? ¿No me quieres? Sus manos se movían desordenadamente y me tenía presionado en el sofá sin poder moverme. Joder. Parecía tan delgado, pero no podía liberarme. Intenté razonar con él, pero no tuvo efecto. Mis venas se tensaron. En realidad, había querido a Javier no por un día o dos. Desde la universidad, lo había querido. Lo quería mucho, muchísimo. Su aura de genio académico frío me hacía querer abrazarlo y besarlo hasta que se derrumbara, llorando desconsoladamente. Pero temía que me considerara un pervertido y un loco, así que siempre me había conteniendo. Después, cuando fui al extranjero, me dije que debía alejarme de él. Él tenía un futuro mejor. Me esforcé por reprimir mis sentimientos y no atrevía a hacer nada con él. ¿Qué pasaría si mañana se despertaba y se arrepentía? Lo empujé sin orden ni concierto hacia el sofá. Javier no me dio tiempo para pensar más. Me frotaba la cara y me besaba en la comisura de los labios, una y otra vez. ¿Por qué no me besas también? Soy muy dulce de besar. Inténtalo. No podía resistirme más. Me volteé y lo tumbé debajo de mí. Le sujeté las manos sobre la cabeza. En un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y luego, se escuchó un sonido de desgarro. Después, lo trasladé a la cama y hice lo que quise. Para ser honesto, me sentía culpable. Javier estaba borracho ayer, pero yo no. Podía haberlo apartado fácilmente. En última instancia, fui un cobarde y aproveché su estado. Javier abrió los ojos y me miró con confusión. Aún no se había dado cuenta de lo que había pasado anoche. Había perdido el conocimiento. Me parecía un libertino que solo quería su belleza. Finalmente entendí el significado de no poder justificarse aunque se tenga 1000 bocas. ¿Creería él si le dijera que anoche fue él quien empezó? Javier se volvió con calma, se abrazó a mi cintura y siguió durmiendo. La manta se deslizó de su hombro y había marcas rojas indecibles en su cuerpo. Hechas por mí. Lo desperté y le expliqué apresuradamente lo que había pasado anoche. Quería conquistarlo, no podía dejar que me malinterpretara. De lo contrario, sería difícil conquistarlo. Anoche tomé un poco de vino. ¿Lo siento? Javier soltó la mano que tenía en mi cuerpo y murmuró, entonces, fue porque bebiste demasiado. Asentí con fuerza. Sí, sí. Por favor, no me tomes por un malvado. Soy una persona muy buena. Javier era muy comprensivo. No pasa nada. Entiendo lo que quieres decir. Como era de esperar de un genio académico. Tiene una capacidad de comprensión asombrosa. Los siguientes días pasaron en calma. Yo estaba solo en la cama, con la mente llena de pensamientos de Javier. Es fácil pasar de la frugalidad a la extravagancia, pero difícil pasar de la extravagancia a la frugalidad. No podía dormir sin Javier. Javier no resistió mis ruegos y se mudó a mi casa con sus maletas. Sus maletas eran simples y no contenía muchas cosas. Lo único pesado y que ocupaba espacio eran algunos libros. Me acerqué con curiosidad a verlos. Bueno, no los entendía. Javier guardó silencio durante mucho tiempo y luego me dijo, tira de ellos. No los necesitaré más de todos modos. Los libros estaban muy viejos y se podía ver que habían sido leídos muchas veces. Había notas escritas densamente en ellos. La escritura era elegante, de Javier. Pero estaban muy bien conservados, sin ni siquiera una arruga. ¿Cómo podía tirar de cosas que Javier había querido tanto? Le dije, como la casa es grande, déjalos aquí. Javier no dijo más.
Parecía que realmente se habían convertido en cosas insignificantes. Se puso a ordenar sus pertenencias en silencio, rodeado de una atmósfera triste. Estaba muy triste. ¿Quién podría aceptar que su camino académico fuera destruido así? Sonreí con sarcasmo. Javier era fácil de abusar, pero yo no era tan fácil de engañar. Quien lo había abusado, se arrepentiría. El director de test que había enmarcado a Javier era muy cuidadoso y no dejó prácticamente ninguna evidencia. Hice como si quisiera invertir en su proyecto de investigación científica y me acerqué a él. Mi empresa era regular y no se puso en guardia. Lo invitaba a salir a comer y beber frecuentemente. Y volvía a casa cada vez más tarde. Javier me ayudaba a guardar la ropa y no pudo evitar preguntarme qué estaba haciendo fuera. Tocé la punta de mi nariz y le dije vagamente que era por asuntos de la empresa, y así lo engañé. Esperaría a que todo estuviera resuelto para decirle a Javier. Ahora, temía reabrir su herida. Javier bajó los ojos y preguntó, ¿volverás a comer mañana en casa? He aprendido una nueva receta en internet. Me resultó muy tentador, pero recordando el pez que estaba a punto de morder el anzuelo, me resistí. Teníamos mucho tiempo por delante. Podíamos comer esa comida en el futuro. Mis esfuerzos tuvieron efecto. Finalmente, el director de tesis de Javier contó en la mesa del bar cómo había engañado a Javier, sin omitir ningún detalle. Estaba muy orgulloso de cómo había sacado muchos beneficios de estudiantes año tras año. Su tono de voz burlón me hizo sentir asco. Detuve la grabadora y guardé la evidencia. Luego, llamé a la policía y publiqué la evidencia en línea. Finalmente, dieron justicia a Javier. Las cosas se aclararon rápidamente. Javier podía volver a la universidad. Su director de tesis fue procesado legalmente. Fui a mostrarme orgulloso a Javier. Él se quedó boquiabierto primero, luego comenzó a llorar, y el sonido de sus llantos se fue haciendo más fuerte. Finalmente, dejó de ser indiferente a todo. Era bueno que llorara. Tenía derecho a liberar su frustración después de sufrir injusticias. Solté un suspiro de alivio. Estos esfuerzos no habían sido en vano. Javier se abalanzó hacia mí y me sentí que todo valía la pena. De repente, su expresión se volvió triste. Gracias, señor Luis. Entiendo. Volveré a la universidad y no te molestaré más. Intentaré devolverte el dinero. ¿Qué? Me quedé perplejo. ¿Qué quería decir? ¿Me estaba abandonando después de todo lo que había hecho? No podía creerlo. Lo aparté de mi abrazo y lo empujé contra la pared. Le agarré la mejilla, y enfadado, dije con sarcasmo, he hecho todo esto por ti. ¿Cómo puedes marcharte tan fácilmente? Sin corazón. Javier me miró con ojos llenos de amor, una expresión que nunca había visto en él. No parecía que quisiera marcharse. Con la mejilla deformada por mi agarre, trató de hablar con claridad. ¿No querías que me fuera? Has vuelto tarde los últimos días. Pensé que hubieras encontrado a alguien más. Dijo las últimas palabras con un tono muy bajo, apenas podía escucharlas. Me dio lástima. Acaricié su cabeza. Contrario a su personalidad, el cabello de Javier era suave y tenía una sensación maravillosa. Sonreí y le dije, no hay nadie más. Solo eres tú. Te he querido por mucho tiempo. ¿Necesitas un novio? ¿Puedes considerar ser mío? Después de guardar estos sentimientos en mi corazón durante muchos años, finalmente los dije. Estaba nervioso y ansioso. Javier sonrió ampliamente. Claro. Esa misma noche, dejó de sonreír. ¿Le merece? ¿Cómo se atrevió a dudar de mí? Tomé la oportunidad y lo atormenté sin piedad. Javier siempre había sido tímido. En la universidad, era taciturno. Ahora que estaba acostumbrado a estar conmigo, se ponía ruborizado con facilidad, solo podía balbucear, llorar y suplicarme, pero yo era implacable. Le susurré al oído, di algo bonito y te dejaré en paz. Él volvió la cabeza y se negó a hablar. Hice lo que me dio la gana. Yay. Perspectiva de Javier. Me llamo Javier. Me gusta Luis. Al principio, su padre me buscó y me dio dinero para que vigilara su estudio. Yo pensé que era un hijo pródigo, un playboy que no sabía hacer nada. Así que lo intimidé intencionadamente para que me trajera el desayuno. Pero en realidad, era sincero. Era como el sol que iluminó mi corazón. Se levantaba temprano y honestamente, ponía el desayuno en mi mesa, todavía con el calor de la mañana. Luego, se postuló y se fue a estudiar al extranjero. Guardé mis sentimientos ocultos en el fondo de mi corazón.
Yo crecí en un pequeño pueblo y me esforcé al máximo para entrar en una universidad en la ciudad. Él nació y creció aquí. Teníamos una gran diferencia desde el principio. Debí haber sabido que estábamos en situaciones tan diferentes, pero me enamoré. Quizás era lo que me correspondía. No esperaba volver a ver a Luis, y menos aún en una situación tan penosa. El alcohol goteaba gota a gota de mi cabello y el olor me daba náuseas. Luis se puso delante de mí y me defendió. Me llevó a su casa y me dio un respiro momentáneo. Siempre supe que era un buen hombre. Por eso, cuando necesité dinero, él fue la primera persona en la que pensé. Me dio el dinero sin dudar. No tenía nada para recompensarlo, solo yo mismo. Y en el fondo de mi corazón, esperaba que él también me quisiera. Después de acostarnos juntos, él se apresuró a explicar que estaba borracho y que no era su intención. Me sentí como cayendo a un pozo de hielo. Claro. No me quería. ¿Cómo me consideraría él? ¿Un ser despreciable que se vende por dinero? Luis ha sido muy extraño últimamente. Antes, no le gustaba ir a la empresa. Cada mañana, antes de ir a trabajar, me pedía un beso y me llamaba casi 800 veces al día. Pero estos días, vuelve cada vez más tarde. Me atreví a preguntarle si volvería a comer en casa esta noche, pero me negó. Casi estoy seguro de que ha encontrado a alguien más. Me siento un dolor en el corazón, como si me agarraran y me retorcieran. Me duele muchísimo. Yo ya había dado mi corazón, y ahora parece que el cielo se lo quiere quitar. Él me dijo con misterio que tenía un mensaje para mí. Supongo que ha encontrado a alguien mejor y que me va a dejar. En un momento, tuve la tentación de confrontarlo, pero luego me callé. ¿Qué derecho tengo a preguntar? Soy solo una cosa juguete. ¿Cómo puedo salir de esto sin parecer demasiado miserable? Luis dijo con entusiasmo, he conseguido la experiencia de cómo tu director te ha enmarcado a Ado. No eres culpable. Puedes volver a la universidad. Tardé mucho tiempo en entender lo que Luis decía. Era como si un pesadilla que me había estado persiguiendo se hubiera desvanecido. Cuando fui expulsado, no lloré. Cuando los cobradores de deudas vinieron a buscarme, tampoco lloré. ¿Por qué lloro ahora? Lágrimas frías cayeron en mi mano. He resentido al destino. ¿Por qué me tratan tan injustamente? He trabajado tan duro, ¿por qué siempre se rompe todo cuando estoy a punto de cumplir mis sueños? ¿Realmente soy una persona destinada a vivir en la miseria? Me encanta la investigación científica. Esperaba poder crear mi propio negocio un día. Creí que nunca más tendría la oportunidad de volver a la universidad. Pero Luis ha pegado los pedazos de mi sueño roto y me lo ha dado de vuelta. Siempre es así. Me saca del abismo. Quiero acercarme a él sin importar las consecuencias, incluso si es como una polilla volando hacia el fuego. Me sentía confundido con tantos pensamientos revueltos en mi cabeza, pero no me sentí triste por mucho tiempo. Luis habló con torpeza, cosa rara en él. Dijo que me quería. Dudé de mis oídos. ¿Cómo es posible? ¿Que me puede querer? Luis no me respondió inmediatamente. Esa noche, me contó en secreto mis virtudes, contando con los dedos. Después de decir cada una, me preguntaba, pequeño genio académico, ¿también te sientes genial? Si no respondía, me pinchaba en la cintura, quejándose de que no le estaba escuchando. Me hacía cosquillas y me sentía muy avergonzado. ¿Quién preguntaría estas cosas en este momento? No podía escapar y ni siquiera me escuchaba cuando le suplicaba. ¡Qué hombre perverso! Cuando me quedé dormido, escuché decir, cariño, espero que brilles y consigas el éxito. Sí. Lo haré. Lo haré sin duda.